Regresaba el gigante rubio con su despampanante presencia. 2 metros de fuerza y músculo notables hasta el último tendido del toreo de 4 caminos. Canek tenía que demostrar su jerarquía y su poderosa fuerza más que nunca para intentar detener al increíble Hulk Hogan, que se perfilaba ya desde entonces como la más grande estrella de la lucha libre mundial. Nunca antes como esta vez, la UWA demostró ser una empresa realmente internacional y Canek tenía enfrente el reto más importante de su carrera profesional contra un astro mundial de proporciones extraordinarias, el campeón increíble WWF Hulk Hogan. De manera escueta y eventual, desde 1987, a través de las páginas de la revista Lucha Libre, los aficionados mexicanos comenzaron a tener nociones más a fondo del wrestling norteamericano, destacándose ya la WWF en ese entonces como empresa líder del vecino país. Estos reportes duraron algún tiempo hasta llegar la década de los 90. En ese momento se vivió un boom que produjo una bonanza en todo sentido para la lucha libre, y uno de esos rubros fue la proliferación de revistas de lucha libre que deseaban presentar diversos aspectos de la misma, y es ahí donde algunas publicaciones decidieron presentar lucha libre norteamericana, publicando a la más famosa empresa del momento, que era la WWF. En 1991, la revista Super Luchas, primera época, dirigida por Leopoldo Meraz, el reportero Cor, con un formato a todo color, dio un seguimiento más formal a los luchadores y rivalidades de la poderosa empresa a través de los reportajes de Karina Miranda en su sección Titanes WWF, quien, con muy buenas reseñas, describía lo que acontecía con cada una de las principales figuras de esa empresa, por lo que cientos o tal vez miles de aficionados mexicanos se hicieron fans de aquellos personajes que semana a semana salían en la revista. En esos reportes se podían ver hombres con un cuerpo muy desarrollado que impactaban a simple vista. De todos esos superhombres destacaba uno muy por encima de los demás debido a su carisma impresionante: Hulk Hogan. Sí, el mismo hombre que alguna vez, según contaban algunos viejos aficionados, había venido a México y había enfrentado a Canek mano a mano. La televisión por cable era, en ese entonces, solo para una élite de gente que tenía los medios económicos para pagar este extraordinario servicio, por lo que la mayoría de los jóvenes no podían más que imaginar la manera en que Hogan destruía a sus rivales, que a la vez eran rivales de la afición y aliados del mal. Hogan alimentaba el espíritu de los estadounidenses como superhéroe nacional, ya que en ese momento Estados Unidos se encontraba librando la llamada Guerra Tormenta del Desierto en Irak, razón por la que el Hulkster subía con la bandera de su país enfrentando a los malvados luchadores iraquíes, en ese momento personificados por Iron Sheik y el general Adnan, aliados al traidor Sargento Slaughter. Las historias eran lo de menos. Hulk Hogan era el ícono norteamericano estadounidense de la lucha libre a nivel mundial por excelencia, y vaya que la WWF conseguía el éxito con él, quien prácticamente ya no hacía nada en el ring más que posar y hacer genuflexiones ante el delirio total de la gente. Hulk Hogan era verdaderamente un fuera de serie y su carisma le permitía hacer eso. Años antes, los encuentros de Hulk Hogan en otras partes del mundo tenían más credibilidad porque se enfrentaba con las estrellas de diferentes países, demostrando capacidad y entrega contra rivales que no seguían alguna historia contra el güero, como se hacía en la WWF de los 80 y 90. Hulk Hogan fue lo máximo del wrestling americano y de la WWF durante el tiempo que permaneció en la empresa. Y en el año de su boom, como lo máximo del wrestling americano, vino a enfrentarse al monstruo del toreo de 4 caminos, Canek. En 1984, cuando la empresa del toreo de 4 caminos seguía ofreciendo sorpresas a los aficionados, a mediados del año ocurrió una de las más grandes al ser anunciado el regreso de Hulk Hogan
quien en ese momento era la máxima estrella norteamericana, al menos en Japón y Estados Unidos, tras haber ganado el título mundial al Iron Sheik, encuentro que representaba la lucha entre Irak y Estados Unidos, por lo que el rubio luchador se había convertido en una especie de héroe nacional, razón por la que el público estaba con él. Sus desplantes de hombre iracundo, pero con actitud positiva y fortísimo, hicieron de él un ícono a seguir, tanto luchística como heroicamente. Toda la niñez y juventud deseaba ser como él. Era el luchador del momento, el que representaba la lucha moderna, y todas las arenas de la Unión Americana en donde se presentaba llenaba a tope, pasando largas horas firmando autógrafos y tomándose fotografías con sus cientos de fans. A Hulk Hogan puede adjudicársele el término manía dentro del wrestling, pues desde 1980, al vender sus playeras, un día se le ocurrió ir mencionando que debido a tanta gente fanática de él, era una Hulkamanía la que se vivía, palabra que desde 1984 se popularizó, algo que nadie había hecho hasta entonces, y que elevó a alturas insospechadas de popularidad al increíble Hulk Hogan, pues todo mundo quería ver al Hulkster, quien además era plenamente identificado por el público, debido a su aparición en la película de Rocky III, mientras que en el Japón era altamente respetado por haberse alzado con el triunfo en la justa internacional del Grand Prix a mediados de 1983, derrotando además al dios de la lucha libre, Antonio Inoki. Antes del fallecimiento de Vince McMahon Sr., la WWE tenía relación estrecha con la UWA, pero tras su muerte en mayo de ese año, las relaciones comenzaron a deteriorarse, y aún más tras el éxito inusitado, sin precedentes y monstruoso que estaba teniendo el Hulkster, que ya había creado su famosísima Hulkamanía. El ahora dueño de la empresa, Vincent McMahon Jr., estaba ideando un plan distinto al establecido, donde las relaciones con otras empresas ya no tuvieran un lugar preponderante, situación que Flores tuvo que concebir, no sin antes recordarle a Vince McMahon Jr. el último compromiso que había apalabrado con su padre, que era contratar de nuevo a Hulk Hogan por una temporada o para una exclusiva presentación, compromiso que sin problemas se respetó. Ahora solo había que checar fechas disponibles, por lo que el empresario Francisco Flores no quitó el dedo del renglón hasta lograr la fecha de regreso del Hulk. La última charla que McMahon padre y Flores habían sostenido ocurrió a finales de marzo de 1984, antes de la muerte del primero, y en ella negociaba un encuentro en el que Hulk Hogan viniera a retar por el título de la UWA a Canek. Pero McMahon Sr. no quiso ese encuentro, pues deseaba obtener prestigio para su nuevo atleta y estrella. Si venía a retar a Canek, se pondría en un plano inferior, situación no conveniente para Hogan y empresa. Sin problemas, Flores aceptó que Hogan regresara a México en las condiciones que más conveniera a McMahon padre, el cual, en palabras de Carlos Maínez, era una verdadera dama, así de respetuoso, así de caballero. El empresario mexicano, que unos años más tarde heredaría el timón del Emporio Independiente, recordaba: la negociación del regreso de Hogan fue la única oportunidad que tuve de hablar con McMahon Jr., quien siempre estaba apartado de las relaciones sociales. Sin embargo, siempre mostró enormes dotes de empresario, por lo cual no tuvo problema en aceptar que Hulk viniera a México, respetando el acuerdo de su padre. Hulk Hogan regresaba al toreo por una sola ocasión, tal y como ocurrió en su anterior visita un año antes. Esta vez, su avión llegaba de Connecticut, donde había combatido a Lugandes Kamala. Hogan tenía su agenda completamente ocupada y días antes de este encuentro contra nuestro mexicano había enfrentado y derrotado en mano a mano a luchadores como George The Animal Steel, Bob Orton Jr., Moondog Rex, Greg Hammer Valentine. En escala considerablemente menor a Hogan, Canek ya era un internacional de los cuadriláteros, además de un verdadero superestrella mexicano en dominios de la New Japan Pro Wrestling, empresa que lo requería constantemente para sus eventos y era conocido entre el público nipón, quienes se habían enterado de su hazaña de haber azotado a André el Gigante en febrero de 1984 en México. La fuerza de Canek era admirada por todos, pues a pesar de que muchos luchadores extranjeros tenían un extraordinario cuerpo en ese momento,
Nadie levantaba en todo lo alto a ningún rival de manera cotidiana como Canek lo hacía desde años atrás, tanto como castigo final como una demostración a todo el público de su enorme fuerza. Inoki invita a Canek a participar en la gira Summer Back Series, realizadas desde el 29 de junio al 19 de julio de 1984, una gira que cubrió varias ciudades del Japón, para días después ser invitado a una gira a Pakistán como parte de los Gaijin, extranjeros, que la New Japan Pro Wrestling había contratado para ir a ese tour. El Príncipe Maya fue el único luchador extranjero enmascarado de un selecto grupo de estrellas que fueron a esa importante gira, entre los que se encontraban Antonio Inoki, Riki Choshu, Seiji Sakaguchi, Yoshiaki Yatsu, Kengo Kimura, Kuniaki Kobayashi, Osamu Kido, Hanimal Hamaguchi y Tatsumi Fujinami, mientras que los extranjeros participantes de esa gira eran solo Canek, Bad News Allen y Billy Crusher. La gira duró del 6 de agosto al 15 de ese año, pero desafortunadamente, debido a las condiciones insalubres del país, que se encontraba en conflicto bélico, los luchadores no fueron atendidos como se esperaba, contrayendo enfermedades intestinales debido al consumo de alimentos en mal estado. No obstante su mala salud, ellos cumplieron como profesionales que eran, teniendo excelente desempeño en las ciudades de Peshawar, Lahore, Karachi, Kuwaita y la capital del país, Islamabad. En cada ciudad, la afluencia de gentes fue contada en miles, pues lucharon en los principales estadios de cada población. El tabasqueño termina su gira el 15 de agosto y para el 19 ya estaba luchando en el toreo de nueva cuenta y además con la noticia de la probable contratación del enorme Hulk Hogan, siendo él su rival. Lejos de inquietarse por la noticia, Canek no se inmutaba por enfrentar al Hulk, solo se dedicó a entrenar un poco más que de costumbre, aunando a su fortísima rutina un viaje a las playas de Acapulco, donde adquirió más condición física nadando en mar abierto. Canek siempre demostró ser todo un profesional y consciente del tremendo reto que era combatir en mano a mano al rubio, estrella de cine y del wrestling de los Estados Unidos, su entrenamiento se intensificó. Un acontecimiento en verdad especial fue el que aquella tarde se vivió en el toreo, algo muy difícil de volver a presenciar en México. Llegó el día, 2 de septiembre de 1984. Hulk Hogan, la máxima estrella de peso completo del momento, regresaba a México para enfrentar a Canek, nuestro mejor peso completo mexicano. Su rivalidad databa ya de algunos años atrás cuando por primera vez se enfrentaron en Japón. Canek se había convertido en nuestra mejor carta para enfrentar a los extranjeros de peso completo, sobre todo después de aquella proeza de levantar y azotar al más pesado luchador del mundo entero, André el Gigante, por lo que el aficionado sabía que Canek podía lograr cualquier cosa. La gente se sorprendió porque de buenas a primeras se anunció el choque. Sin embargo, el toreo de Cuatro Caminos se llenó hasta los topes, como si se hubiesen enfrentado durante semanas, alimentando un buen programa para ver el desenlace de su rivalidad, tal y como se hace por costumbre en la lucha libre desde sus inicios hasta el día de hoy. Es digno de recordar que para esta función, miles de aficionados ya presumían de poder llegar a su deporte favorito sin tanto problema, pues estaba reciente la inauguración de la estación Cuatro Caminos de la línea 2 del metro, que si bien no estaba ubicada a las puertas del toreo, sí se encontraba muy cerca, algo que todo el mundo festejaba y aún más, mucho más, Promociones Mora. La tarde del 2 de septiembre, el cielo no tuvo compasión y dejó caer un aguacero torrencial desde la tercera lucha hasta finalizar la semifinal. Ni duda cabía en los aficionados aquella tarde en el toreo de Cuatro Caminos que la UWA era una empresa internacional de gran renombre al saber que los máximos títulos de la WWF se estaban jugando ese día bajo el permiso de la internacional compañía. Y así subió el villano tercero a exponer el cinto mundial semicompleto ante el experimentado y grandioso luchador, el Faraón. José Luis Barajas, un retador que provenía de los coliseínos y que era en verdad un peligro para el villano tercero.
quien tan solo una semana antes había estelarizado el cartel exponiendo este mismo título ante el Brazo de Oro saliendo avante. Si la WWF se estaba arriesgando a que su máximo título pudiera quedarse en México en caso de que Canek le ganara a Hogan, Francisco Flores también arriesgó a que el cinto WWF de peso semicompleto se quedara entre los coliseínos tras esta batalla. Tremenda lucha libraron los dos dentro de lo que se pudo, pues un tremendo aguacero estuvo cayendo durante la lucha. El coso estaba lleno, no podían suspender su encuentro y simplemente se entregaron para poder dar lo mejor en aquella internacional tarde, y el villano tercero se impuso finalmente al coliseíno El Faraón, ante la alegría del público, quien ya estaba bastante mojado debido al aguacero mencionado. En Vestidores, el único medio que entrevistó a Hulk Hogan fue el diario Ovaciones a través de un verdadero genio de la crónica luchística, José Luis Valero Meré, hermano de Héctor Valero, jefe de prensa de la UWA. No fue mucho el tiempo que pasó el cronista con el extranjero, pero a resumidas cuentas decía que reconocía a Canek como el mejor peso completo mexicano y que sería un gran rival, pues sabía del poder del tabasqueño. Un par de fotos para recordar la entrevista le fueron tomadas a Hogan en Vestidores y después ocurrió el llamado al ring. Se avecinaba entonces el platillo principal, el superestelar de esa y de muchas otras tardes. La lluvia cayó como diluvio en los matches anteriores a este, y a pesar que había caído sin compasión sobre los aficionados, estos permanecieron atentos a las vibrantes acciones, apoyando al ídolo de Tabasco, que respondió con creces cada grito y cada porra de los mexicanos, que esa tarde impusieron un nuevo récord de entrada. El toreo lució verdaderamente pletórico, logrando una de las máximas entradas de su historia. Los luchadores salieron de sus camerinos. El primero en llegar fue Canek, quien recibió una enjundiosa y grandiosa ovación. Hulk Hogan llegó después con su cinturón de campeón WWF y una playera puesta, levantando los brazos como si estuviera en los Estados Unidos, donde era el luchador adorado por toda su gente. Parecía no recordar Hogan que aquí solo recibiría rechiflas del público que se encontraba en el toreo. Era tal la idolatría que Hogan recibía en Estados Unidos y Japón que una vez más esperaba el apoyo y calor del público, pero esta vez estaba en casa ajena. El apoyo hacia él sería algo imposible esa tarde. Una truza azul, botas azules y rodilleras color rojo era lo que portaba Hogan para esta ocasión, tal y como luchaba en los rings de la WWF, mientras que el nuestro vestía mallas color azul entretejidas con hilo color plata y una máscara amarillo con azul. Daba la impresión que ambos se hubiesen puesto de acuerdo para combinar sus vestimentas, y una vez en el ring, asombraba a todo el público la fortaleza de Hogan, así como la del nuestro. La foto del recuerdo con el cinturón no se hizo esperar, y ambos posaron para ella ante los distintos medios especializados que se encontraban en ese momento cubriendo la lucha. Reporteros y fotógrafos de México, Japón y Estados Unidos asistieron a este encuentro internacional e increíble en el toreo. Canek no dejaba de advertirle a Hogan que él se convertiría en el campeón de la WWF, mientras que Hogan, con su clásica mirada amenazante, respondía a Canek de la misma manera. Kato Kung Lee subió como second de Hogan. El arte marcialista panameño le recordaba al gigantesco norteamericano los orígenes de su madre, quien era descendiente de panameños. Un enmascarado más alto que el príncipe maya y curiosamente muy parecido al muchacho que dice Canek es su hijo y que desde hace unos meses a la fecha de este 2024 ha subido con él en las presentaciones del tabasqueño, fue quien estuvo de second en la esquina del mexicano. Y decimos, curiosamente, porque da la impresión de ser el mismo joven el que subió al ring con Canek aquella tarde, pero hace 40 años. No dejaba de sorprender a todos los presentes la enorme corpulencia y estatura de Hogan, pues hacían parecer a Canek como un pequeño y delgado gladiador, cuando se trataba del más poderoso luchador de peso completo de nuestro México. Canek y Hulk Hogan se trenzaron en una buena lucha técnica.
El gigante rubio no sufría para ejecutar este tipo de lucha, pues en ese entonces la tenía muy presente debido a sus combates en el Japón, teniendo principalmente a Inoki como maestro. Kanek nos demostró su fortaleza al propinar un abrazo de oso a Hogan, lográndolo levantar de la lona un par de veces con ese castigo. La gente veía admirada a un Kanek agigantado, casi a la altura de Hogan, pues no parecía que las notables diferencias físicas entre ellos amilanaran a nuestro mexicano. Hogan resistió de todo. El dominio de Kanek era evidente y constante, como si desesperadamente el maya deseara demostrar su jerarquía, hasta que el campeón rindió al nuestro con un suplex magistral y toque de espaldas que dejó frío al ya de por sí mojado y casi congelado público. La derrota a Kanek parecía inminente. En la segunda caída, los ánimos se encendieron tras castigarse tanto que ambos tuvieron que recurrir a las rudezas, sacando la mejor parte en momentos Kanek y en otras el rubio. Hogan fue descalificado debido a sus rudezas y a un tremendo sillazo recetado a Kanek que obligó a Chadito Cruz a descalificar a Hogan. Sin duda alguna, la tarde se la llevó Kanek, quien estuvo cerca del triunfo todo el tiempo en la tercera caída, al tener al gigantesco Hogan con el rostro masacrado, bañado en sangre. El estrella de la lucha libre mundial una y otra vez huía del cuadrilátero para buscar un respiro, pero Kanek iba por él. Lo subía al ring y le aplicaba una y otra vez candados a la cabeza que lograban hacer que sangrara aún más el rubio Hogan. En un momento de la lucha, Kanek respiró hondo tras tener al rival a sus pies. Un momento de grandeza que decenas de flashes iluminaban, mientras pensaba el cómo poder derrotar al gigante rubio, que en ese momento era lo máximo en Estados Unidos. Un triunfo sobre él, ganándole su campeonato, sería rimbombante. Sí, era una batalla más, pero ante un gigante internacional. En ese momento era México contra Estados Unidos y nuestro representante en su terruño tenía el compromiso de imponerse a esa fastuosa estrella norteamericana de la lucha libre y del espectáculo. Kanek se llenó de la vibra positiva y de la fuerza moral que los miles de asistentes al Toreo de Cuatro Caminos le dieron para entonces levantar al gigante gringo y azotarlo con todas sus fuerzas en la lona del toreo que se cimbró ante los 140 kilos del gigante. El clutch fue hermoso y poderoso, arrancando un grito de admiración del respetable, quien simple y sencillamente aplaudió merecidamente al mexicano. Hogan se levantó sin orientación alguna. La sangre le cubría el rostro y la vista para que enseguida Kanek le aplicara un suplex poderoso. La gente se levantó de sus asientos emocionada. Sabía que Kanek ya había ganado el encuentro. Sin embargo, cuando Chadito Cruz comenzó la cuenta, que era coreada por todo el público, Hogan sacó fuerzas de flaqueza y, haciendo alarde de su gran fuerza, de su poderío increíble, de su categoría de superestrella, antes de la tercera palmada, logró aventar a Kanek lejos de él. Cuantas veces se levantaba Hogan, era derribado por Kanek, y el mismo número de veces Hogan se libraba de las espaldas planas hasta lograr salir del ring. La lucha se encontraba en su punto máximo y los titanes daban el extra de sus físicos y de su sapiencia luchística para no perder esta histórica batalla. Kanek sabía que era el momento de liquidar al güero, quien casi tenía perdido el combate. El maya se elevó para aplicar unas patadas voladoras al rostro de su rival, quien salió del ring maltrecho. El respetable se emocionó al ver a Kanek preparando un tope hacia afuera del ring con dirección a la cabeza de su rival, pero en el viaje se resbaló atorándosele el pie en la segunda cuerda y casi el nuestro se estrella contra la tarima de protección, si no es por Hogan, quien estaba tan cerca del ring que alcanzó a recibir el tope, ayudando a que Kanek no se lastimara de gravedad. Kanek, en muy mal estado, se iba reincorporando cuando Hogan la emprende a golpes contra su tremendo retador. Al principio llevó las de ganar, pero Kanek reaccionó bravamente y los dos se dieron con todo abajo del ring, mientras arriba Chadito Cruz iba contando los 20 segundos reglamentarios para que subieran al ring, pero como ninguno lo hizo, cayó el empate. Hulk Hogan y Kanek subieron entonces al ring para reclamar el fallo, mientras que Chadito Cruz les levantaba la mano a los dos, quienes rechazaban el gesto, por lo que de manera enérgica Chadito les repite que habían empatado,
por lo que aún hubo empujones de inconformidad entre ambos colosos. Hulk Hogan, evidentemente cansado, se recargaba en las cuerdas mientras le era devuelto el cinto mundial completo de la WWF por el comisionado del Estado de México ante el abucheo del público, mientras Canek solo levantaba los brazos y parecía que él había sido el ganador, pues el público vaya que lo vitoreaba. El Maya recibe un empujón de Hogan cuando el gringo baja del ring y de inmediato Canek, enfurecido, lo reta a subir al encordado de nuevo para demostrar quién era mejor, emocionando a la afición reunida, quienes coreaban toda acción del campeón de la UWA, quien observa, un tanto triunfador, que Hulk Hogan ya no regresa al ring. El público gritaba jubiloso. Canek estuvo a punto de convertirse en doble campeón del mundo y su derrota en nada representó un fracaso para los miles de asistentes al Coso Cuatro Caminero. Canek había demostrado que tenía toda la categoría internacional que se requería para enfrentar al mejor luchador del mundo. Hulk Hogan, por su parte, mostró que no toda la lucha gringa era a base de golpes, sino que también había calidad y que además de su impresionante físico y presencia, sabía luchar y ofrecer un grandioso combate ante la más grande estrella mexicana de peso completo de la UWA. Esta fecha significó el día de la consagración no solo de Canek, sino de la UWA como empresa internacional y de Francisco Flores como máximo importador de figuras internacionales para nuestro público mexicano, mientras que Hulk Hogan seguiría su camino rumbo a convertirse en el ícono luchístico más reconocido en el mundo, por lo que esta lucha se convirtió en mítica, en un capítulo legendario de los más grandes de la historia de la lucha libre mexicana y de un logro de oro para Canek en su increíble trayectoria.